Entonces, estábamos hablando un poquito sobre la participación ciudadana, que es algo que me ha tocado en la práctica. Digo, a lo mejor estuve en una convocatoria que no le interesaba mucho a ciertas personas y se los juro que eran unas 30, 40 personas más o menos los que entraban, y se iban haciendo menos y era más larga la convocatoria. Entonces, un reto que tienen que hacer los gobiernos, un reto que tienen que hacer las empresas es hacer que las personas participen en la cultura cívica de un lugar, ¿sí? Es decir, existen muchas bocas criticando lo que hace mal un gobierno y existen muchas, y con justa razón, digo, también se lo han ganado a pulso, pero a la hora de hacer acciones, no todos levantan la mano o no todos tienen el tiempo. Entonces, algo de lo que se debe preocupar mucho los gobiernos y de la par con, con otros agentes que dependen de la participación ciudadana es despertar el interés. Hay una cultura general y de lo que me ha tocado vivir de esperar dinero o despensa a cambio de algo. Es decir, oye, voy a mover un poquito el dedo para poder hacer algo, ¿qué me vas a dar a cambio? Y es lo que he llegado a ver. Este, Depende de la colonia, depende de sus circunstancias. También me ha tocado ver colonias bastante participativas, donde tienen líderes súper movidos y van generando cosas, ¿no? Pero sí lo que he visto más es eso, esta circunstancia. Entonces, un reto que tiene la cultura cívica es la participación de los ciudadanos. Y las sociedades que tienen mejor participación, no digo que mayor, mejor participación, son aquellas que van progresando poco a poco, ¿sí? Aquellas que se van involucrando y que se van generando un ambiente de unidad. Por otro lado, pareciera como algo obvio que la parte de la cultura cívica es respetar los derechos humanos. Si les dijera que no todos los países y no todos los lugares, es más, en México, no se han respetado totalmente los derechos humanos, ¿me lo creerían? Es decir, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de abolir el racismo, la exclusión social, de tener cero esclavismo y de tener condiciones o buscar condiciones de igualdad. Pues resulta de ser que todavía existen comunidades que tienen prácticas esclavistas, que tienen prácticas de discriminación y prácticas racistas también. Entonces, no podemos hablar que todavía exista un respeto 100% de los derechos humanos. Y es parte importante para poder hacer que exista una buena cultura cívica. Si existe el respeto a los derechos humanos, o existe una sociedad que castiga al racismo y a la exclusión social, hablaremos apenas de una cultura cívica. No es lo mismo participación que responsabilidad ciudadana. Es decir, hay sociedades que me estoy yendo al extremo que aplican demasiado la responsabilidad ciudadana, pero gracias a eso les ha funcionado bastante bien. Es decir, eh, en lugares, por ejemplo, en donde está prohibido tirar un chicle, en donde está prohibido tirar una basura, te pueden meter a la cárcel por hacer eso, ¿sí? Y al mismo tiempo las personas de ahí están temerosísimas de hacerlo, pero por otro lado, de alguna manera la ciudad se ve impecable, la ciudad va trabajando y las personas van con miedo, sin libertad, pero va caminando la sociedad. Y pongo este extremo, pues lo que ustedes ya saben de un poquito de Qatar y un poquito de Singapur, ¿sí? Pongo esos ejemplos no porque sean un modelo a seguir, sino cómo llevan unos países el extremo la responsabilidad ciudadana, que es asumir la responsabilidad de nuestras acciones, hacernos cargo de lo que estamos haciendo en pro de la sociedad y en contra de la sociedad. ¿Cuántas veces hemos escuchado narrativas de personas que no se hacen cargo de sus acciones? ¿Sí? Que hacen actos que para la sociedad están súper castigadas y simplemente no pasa nada. ¿Sí? Hubo un tiempo que cerca del 90% de los abusos no se denunciaban. Entonces, ¿qué pasaba?
Muchas de las personas que infringían un delito hacia una ley o hacia una norma no eran castigadas. Y lejos de eso, pues no había ningún remordimiento de las acciones. Entonces, ¿qué pasa? No puede haber una cultura cívica cuando existan leyes que no son acatadas. Es una sociedad que simplemente está volteando hacia el individualismo completamente. ¿Sí? Una sociedad que está individualizada y que está en libertinaje, pues entra en problemas de responsabilidad ciudadana. Y eso me lleva a la siguiente, solidaridad y cooperación. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer que exista solidaridad y cooperación cuando no exista responsabilidad ciudadana ni participación ciudadana? Entonces, es bien importante empezar a inculcar o a recordar los valores de trabajo en equipo o cultura del equipo para poder salir adelante. Pensemos en países como Japón, que habrá algunos que me discutan que Japón va por una nueva recesión económica, pero no debemos de negar que Japón ha tenido una cultura de trabajo en equipo brutal, así como China, ¿sí? Y son sociedades que premian el colectivo antes que el individualismo. Entonces, han logrado llegar más lejos con ese pensamiento, ¿sí? Y no lo han hecho hasta a través de demasiado grandes ideas, sino más bien una cultura de respeto y de cooperación, cosa que no lo ha logrado también otras sociedades, como las sociedades americanas a las que estamos nosotros permeados. Entonces, cuando la sociedad se vuelve demasiado individualista, llega a tener demasiadas broncas de solidaridad y cooperación. Y lo pueden captar cuando muchas personas, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Prefiero trabajar solo que en equipo. O cuando dicen, prefiero hacer toda la chamba yo. O prefiero no juntarme con nadie. Y que desde chiquitos nos van formando o nos van diciendo que es mejor hacer las cosas por tu poeta que hacerlas en equipo. Te están limitando un poco o es una habilidad que no se te está desarrollando para poder llegar a resultados más grandes que lo que tú puedes hacer. Entonces, creo que la parte de la cultura cívica es pensar que somos una persona más, un eslabón más de algo más grande. Y que si no está funcionando el eslabón más grande, pues ahí sí podemos, es parte de nuestra responsabilidad o es parte de nuestra participación, ver cómo funciona todo el eslabón. Y eso, los otros 4 anteriores va formando lo que es la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad va dando esta fuerza, ¿sí? De decir, ¿sabes qué? Vamos a evitar el pensamiento individualista que genera corrupción, que genera violencia, que genera desvíos de fondos, etc. Muy bien. Bien, después de haber platicado un poquito como sociedad y un poquito como empresa, también hablar un poquito del profesionista, en este caso, administradores como ustedes. Los administradores tienen, de alguna manera, se van formando a través de la cultura de voltear a ver las organizaciones y cómo hacerlas crecer. Vean hacia la cultura de la responsabilidad, un poquito de la cultura del orden, un poquito de la cultura del liderazgo y de la honestidad, ¿no? Entonces, a partir de eso se van forjando cierta promoción de valores. Que bien sea lo que van aprendiendo de aquí de ICEP, o que lo van aprendiendo de la vida, o que lo van aprendiendo de la profesión, ¿sí? Van generando poco a poco esta figura que va requiriendo la sociedad. En este caso, la misma escuela, junto con su colonia, etcétera, les va forjando su sistema de valores y que eso va generando su ejercicio de profesión, ¿sí? Cuando hablemos de la formación como ciudadanos, hablamos un poquito de quién soy o quién eres en el eslabón. En este caso, reconocernos administradores, que somos parte de la sociedad colimense, que buscamos un crecimiento, al menos de que nos vayamos a otro estado de la sociedad colimense, y que lo haremos desde nuestros valores, ¿sí? Y es ese granito de arena que va conformando a todo. Es decir, en esta imagen se alcanzan a ver
¿Qué? ¿Son cuántas plantas? Unas 3, 6, 9 plantas. O 9 futuras plantas. Que a lo mejor, si habláramos por el oxígeno de toda una sociedad, serían insuficientes. Pero, hablando desde la parte individual, sería más que suficiente si todos pusiéramos y plantáramos y cuidáramos y que tuviera larga vida, cada uno tuviera un árbol. Si lo pensamos desde 9, pues 9 árboles no hacen un bosque. Pero si lo hablamos como de cada uno de ellos tiene una planta y la piensa regar y la piensa hacer crecer, pues tenemos el potencial de tener 711,000 árboles en Colima, lo cual ahí cambiaría un poquito todo. Y entonces, cuando pensemos en la formación del profesionista, tenemos que pensar un poquito como esta persona individual que va a hacer un cambio colectivo cuando va sumando esfuerzos. Entonces, por eso esta imagen, hablando de eso, ¿no? Entonces, hay unos retos desde la práctica de la ética, pensando como profesionista. ¿Cuál es el granito de arena? Por ejemplo, ustedes que tienen, ahorita todos en común tienen la escuela como tal, es buscar cómo hacer que todas las escuelas, o en este caso, la escuela donde estamos, que sí se tenga la educación o fomente los valores correctos para la administración, ¿no? Entonces, a lo mejor sería, ¿no? Pues, sabes que hay que checar qué se está haciendo, cómo se están formando los valores, con qué valores estoy fomentando o estoy fomentando para que de alguna manera ISEP sea recordada como tener, como de estos valores, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como futuros profesionistas para la institución? ¿Sí? Promover la educación no formal en valores y lo hacen cuando se involucran en actividades extracurriculares, ¿sí? Cuando van generando a lo mejor la labor social, cuando hacen sus prácticas profesionales, cuando hacen su servicio social, va inherente su sistema de valores. Ojalá que cuando lo hagamos de alguna manera bajo los valores del administrador, que yo llamaría sobre la responsabilidad, la puntualidad, el liderazgo, la creatividad, por ahí podríamos hablar. Muy bien. Fomentar una reflexión crítica de los principios éticos y de los valores. Es decir, ¿qué valores practico? ¿Cuáles son mis sistemas de valores positivos y negativos que estoy practicando todos los días? Y a partir de eso digo, ¿esa es la mejor versión de mí mismo o qué puedo ayudarme para cambiar? ¿Sí? Y a su vez, obviamente no tenemos todas las respuestas, buscar un poquito de irnos forjando en un programa de capacitación y sensibilización de valores como tal. Para terminar y retomar la cultura de legalidad. Esto puede terminar y concluir a lo mejor con un código de ética de la escuela o del administrador o del salón como tal. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas se pueden ir aplicando tanto a las instituciones como a las empresas. Es decir, empiezas desde la manera individual, ¿no? Decir, oye, ¿cuáles son mis sistemas de valores? ¿Cuál es el sistema de valores a lo mejor del colectivo? Y terminas y concluyes a lo mejor con un código de ética, ya bien sea de la escuela o de la empresa, ¿sí? Y como actividad número 1, pensando un poquito en facilitarse un poquito el trabajo, tiene que ver con parte de lo que me van a entregar en el proyecto integrador. Es decir, elaborar un ensayo sobre conciencia y responsabilidad social en las empresas. Si se fijan, es el tercero de los temas que está en su proyecto integrador y sirve que lo pueden ya ir avanzando. Bien, entonces la idea es que sea un ensayo, 3/4 de cuartilla, una cuartilla, sobre lo que vean de la conciencia y responsabilidad social que tienen las empresas desde el punto de vista ético. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, comentario alrededor de esto?
De mi parte no, maestro. Bien, gracias, Esteban. Igual, por favor, ¿pueden prender la pantalla? Gracias, Fátima. Ahora sí, si tienen oportunidad de prender la pantalla para tomar la primera fotografía del día de hoy. Bien, entonces, muy bien, les entregamos primera pantalla. Y a ver, se manda. Y también pantalla del ensayo. Bien. Tengo 2:54 de mi reloj. Pensando en 45, pero ya está súper rozando del receso. Regresando del receso, pues hacemos la conexión. O sea, hace 4:40 exactas, ¿no? Perfecto. Bueno. Enterado. Enterado, 10:04. Muy bien, gracias.